especial me corresponde tratar lo que es la política y el poder de la globalización. Para poder entender este concepto, nosotros decidimos primero ampliar algunas definiciones importantes de los dos conceptos. Y podemos ver que la política se refiere a la ciencia que trata de la organización de los gobiernos. Se trata de los gobiernos y la organización de las sociedades, principalmente en los estados. Por otro lado, vemos el concepto innovador de globalización, que si bien es cierto, encontramos diferentes definiciones en un sinnúmero de diccionarios, pero podemos determinar la que dice que es el proceso mediante el cual cierto hecho, comportamiento o característica es planteado con una perspectiva universal o global. Bien. Luego entonces podemos ver una relación que existe entre estos dos términos, entre la política y la globalización. Si vimos realmente esta definición, vemos que la política se trata de la organización de las sociedades. Por otro lado, vemos esa relación en que la globalización busca acercar cada vez más esas sociedades, esas diferentes sociedades, permitiéndole ampliar el abanico de oportunidades, pudiendo ellas intercambiar aspectos culturales, económicos, sociales y hasta la tecnología, como vemos actualmente. Todas estas tecnologías en su mayoría no fueron creadas por nosotros en esta sociedad, sino que podemos importarla, intercambiar esa tecnología y las otras sociedades son propias del país desarrollado. Exacto, y a nivel, por ejemplo, social o cultural, aquellos turistas que vienen aquí se llevan por lo menos algo mínimo de nuestra cultura. Vemos ahora lo que es la política en la era de la globalización. La profesora tocaba algo muy importante sobre eso. Y tenemos que empezar a reflexionar sobre lo que es el término política en nuestro mundo actual. La era de la globalización nos ha permitido a nosotros poder tener una percepción más amplia, principalmente en nosotros la juventud, donde ya la política no la vemos de igual forma como podíamos verla antes, como lo que decía la definición, como organización de los estados y los gobiernos, sino que ya nosotros los jóvenes no utilizamos tanto esos conceptos y la globalización nos ha permitido poder ampliar bien claro lo que es en sí una verdadera política. Por ejemplo, vemos que en algunos países donde existe alguna cierta represión de su poder o de los gobiernos están reprimidos, esto no permite el acceso a la globalización. Tomamos en cuenta, por ejemplo, Corea del Norte, con Kim Jong-un, allá está prohibido totalmente lo que es el internet o las relaciones culturales con otros países. Pero es por eso, porque la globalización viene a abrir lo que es la política real. A lo mejor para esos ciudadanos en Corea del Norte, esa represión o adorar a un dios, supuestamente a un líder, para ellos, para muchos de ellos es normal, porque ellos no saben realmente lo que es la política y cómo es la democracia. Por eso ellos no les permiten, sus líderes no permiten que ellos vean más allá hacia las otras culturas. Entonces, en la era moderna nace junto al poder político lo que es el poder económico, el poder militar y el poder moral. Juntando estos poderes, llegamos a lo que es un nuevo término, que es la constelación del poder. Entonces, por otro lado, vamos a ver lo que es la dimensión política de la globalización. Si bien es cierto que, pese a lo que hemos visto, existe un gran avance en lo que es el comercio internacional, pero la mayoría de esas actividades económicas se ejerce dentro de los mismos países, o si no, dentro de los grandes emporios comerciales o bloques, megabloques económicos como son la Unión Europea y los tratados de libre comercio de Estados Unidos con los demás países. Estos bloques, ahí es que podemos encontrar la mayor diversidad de transacciones económicas y comerciales. Por otro lado, vamos a ver lo que es el soporte ideológico de la globalización. El soporte ideológico de la globalización en la etapa actual se basa en lo que es el pensamiento neoliberal, que promueve el libre comercio y la hegemonía del mercado como un regulador de las relaciones de producción en los mundos. Cuando me refiero a la hegemonía del mercado, me refiero a que quieren que sea lo supremo, la supremacía sea el mercado, los intercambios en la producción en el mundo contemporáneo. Pero eso es algo ideológico, eso es supuestamente de donde la ideología que contiene lo que es la globalización. Pero en la práctica,
los programas que promueven supuestamente los ajustes de economías de los países menos desarrollados, lo que han venido, esto por ejemplo, vemos lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, promueven algunos programas de ajustes para las economías de los países menos desarrollados. Por estos ajustes, lo que han venido realmente a empeorar la economía de esos países y a convertir la economía de los mismos en enclaves de los capitales extranjeros, donde forman una dependencia de lo que es un capital extranjero cuando una sociedad supuestamente es independiente, pero no puede ejercer ciertamente esa independencia porque nos debemos a los intereses de estos grandes emporios o de estos capitales. Por último, vamos a ver lo que es los efectos de la globalización. En la actualidad, la globalización consigo lo que promueve es el consumismo desaforado, o lo que es el término tómalo, úsalo y bótalo. Como vemos aquí en la imagen, tenemos el carro, el supermercado, hemos comprado todo, pero al momento ya está todo desechado. Esto no está mal, ok, tenemos capacidad, pero el problema radica cuando esta actividad que se ejerce principalmente en los países más desarrollados, en las grandes potencias, es importada a los países pobres o menos desarrollados. ¿Por qué? Porque queremos implementar esto en países que no tenemos grandes niveles adquisitivos y empezamos a adoptar ese término, el úsalo, tómalo y déjalo. Pero en consecuencia de eso, un país que no está tan desarrollado y no cuenta con esos recursos, se va deteriorando, entonces impide el crecimiento económico, porque lo vemos en los demás países, sí, puede funcionar, tienen los recursos, pero cuando lo vemos aquí, donde tú no puedes sostener, a veces tenemos un vehículo y no tenemos a dónde parquearlo, vemos que a veces queremos sostener o tener bienes que realmente no son de nivel prioritario y podríamos con esos recursos implementarlos en otras cosas y así poder entonces aumentar nuestro crecimiento. Bien. Así es. Muchas gracias.